El tema de recursividad está muy asociado a una llamada de una función a sí misma que en un punto determinado del tiempo y bajo una condición empieza a regresarse hasta llegar al origen. Ahorita vamos a ver cómo se maneja, y para esto, para entender este concepto de recursividad, vamos a hablar de lo que son las torres de Hanói. ¿Alguien sabe lo que son las torres de Hanói? Bueno, las torres de Hanói son, incluso es ese juguetito que luego le compran a los niños eh, para que saquen y metan cosas de un tubo. Ahorita lo vamos a ver, y también vamos a platicar del problema de las 8 reinas. Estos dos problemas típicamente se resuelven bajo este concepto de recursividad. Bueno, nuestros objetivos en esta unidad va a ser explicar el concepto de recursividad como una forma alternativa de ejecutar un ciclo de exploración de llamadas a sí mismo. Bueno, la notación ya la hemos platicado y comencemos con el concepto de recursividad. Antes de entrar a este concepto, quisiera recordarles que cuando nosotros hacemos un programa, existen diferentes secciones de memoria que se van reservando para nuestro programa. Tenemos una sección en donde está el sistema operativo de nuestra computadora. Tenemos una sección en donde está el código de nuestro programa. Pero ese código de nuestro programa además tiene diferentes áreas de memoria. Cada vez que invocamos una función, se genera un área de memoria diferente. Entonces, por un lado tenemos al sistema operativo. Por otro lado tenemos nuestro programa. Aquí le voy a poner main, pensando que esta es nuestra función principal. Y luego voy a tener varias funciones que puedo ir llamando desde main. Cada función va a tener su propia área de memoria. El main hace uso, por supuesto, del área de memoria del sistema operativo. El sistema operativo al mismo tiempo, y también nuestros programas, tienen un algoritmo de hash en donde van registrando qué es lo que se va ejecutando para saber cómo regresar. ¿Ok? Entonces, generalmente esto tiene una tabla de hash donde yo voy viendo qué función llama qué función. Por ejemplo, imaginen que corre primero mi función main y luego la función main invoca la función 1. Entonces, en mi tabla de hash se almacena que estoy ejecutando la función 1 y vamos a suponer que además la función 1 ejecuta la función 2. Entonces, esta se va registrando en la tabla de hash. Cada una de estas funciones podría en algún momento ejecutar diferentes acciones e incluso llamar a otras funciones, o bien llamarse a sí misma. Vamos a suponer que esta función 2 se llama a sí misma. Esto también puede ocurrir, ¿ok? Ahora, algo importante, cuando esta función concluye, entonces debe de regresar un resultado y el control a la función que le invocó. Cuando esta concluye, esta debe de regresar un resultado y una respuesta a la función que la invocó. Y si ustedes recuerdan, cuando yo tengo mi función main y digo que la función main me regresa un entero y al final viene un return con algún valor, ese valor, el main lo regresa, ¿a quién creen?
Pues al sistema operativo, ¿ok? Este mecanismo interno del sistema operativo y del mismo compilador utiliza internamente tablas de hash donde va almacenando esas llamadas que se van realizando de una función a otra, ¿ok? Por eso es tan importante el tema de las tablas de hash y por eso es importante que aprendan a implementarlas y que entiendan el concepto de la tabla de hash, ¿ok? Bueno. Entonces, vamos a comenzar con este tema de recursividad. La recursividad implica una llamada de una función a sí misma. Y bueno, en términos de la Wikipedia, recursividad se define como una recurrencia en donde la forma en la que se especifica un proceso se basa en su propia definición. Y bueno, esta definición está medio rebuscada, ¿verdad? La recursión tiene la característica discernible en términos de autorreferencialidad, de llamarse a sí misma, de autopoiesis o fractalidad. Si han visto esos tubitos que giramos y que vemos hacia el sol y que se ven figuras porque dentro tienen cristales que se reflejan en los espejitos que tienen dentro. Estos fractales forman figuras muy bonitas y son pedacitos de cristal. Y por sí mismo esto está un poco asociado a este concepto de recursividad. La recursividad es algo que encontramos en la naturaleza misma. La encontramos en el arte, evidentemente. Hay un ejemplo en donde está la imagen de una mujer que sostiene un objeto en el que se observa la imagen de la misma mujer que sostiene el mismo objeto y dentro de ese más chiquito existe la misma imagen y se va haciendo recursivo, se va repitiendo en el infinito, ¿ok? Otra forma de recursividad son esas muñequitas rusas que son pequeños bloquecitos que se meten uno en otro, en otro, en otro, en otro, en otro, y dentro está uno más chiquito, siempre, y bueno, viene un conjunto de muñequitas. No sé si las han visto esas muñequitas, son muy comunes verlas por ahí donde venden artesanías. En las pinturas también se muestra mucho este concepto de recursividad. El holandés Escher es el pintor que dibuja una mano que está pintando otra mano y que parece estar pintando además a la primer mano, como que están entrampados, ¿no? En la historia de las 1001 noches, también observamos historias dentro de historias, ¿no? Hay una historia y dentro de la historia un personaje relata otra historia y dentro de esa historia otro de los personajes relata otra historia. Entonces se va haciendo esto una historia recursiva también. Borges también tiene un cuento sobre un hombre que sueña con otro hombre. Y entonces el hombre con el que está soñando el primero, a su vez sueña con descubrir a él mismo en otro sueño, ¿no? Y además descubre que es el sueño de otro. Entonces se vuelve, bueno, se vuelve ahí algo también cíclico o recursivo. En la música de Bach también encontramos estructuras
recursivas, ¿no? En donde una estructura original se toca otro fragmento y en ese vuelve a iniciar con el original y luego empieza otra vez con el otro. O sea, es algo así como les decía, como las figuras de los fractales que vienen o que vemos en esos tubitos. Y no sé si a ustedes les tocó verlos, a lo mejor no, pero pues era interesante jugar con ellos. Por otro lado, en la ciencia, cuando hablamos de la ciencia, los fractales también conforman una parte matemática importante en donde se conecta una relación recursiva. No sé si han visto una figura que se genera al graficar la serie de Fibonacci y genera la figura de un caracol. Y esto se genera a partir precisamente de esa fractalidad, ¿ok? Ahora, y esto nos conecta con lo que es la lógica matemática, ¿no? Esta paradoja del mentiroso. En las neurociencias, en la filosofía, y les decía, en la naturaleza misma hay flores que son recursivas también, ¿ok? Y bueno, hay obras que se han escrito acerca de la recursividad. Existe un libro muy importante y bueno, ahí es parte de Escher, en donde se habla precisamente de estas cuestiones. La recursividad, a fin de cuentas, podemos entenderla como una circularidad o una autorreferencia, ¿no? Yo estoy pensando en tener un algo, vamos a ponerlo de este lado, porque si no, no se va a ver allá. Yo tengo un algo que internamente llama a otro algo que es igual a él, y luego ese algo internamente vuelve a llamar a otro algo que es igual a él. Y en algún momento esa recursividad regresa al origen. Partimos de un punto, nos vamos metiendo dentro, y luego tenemos que, es como tener una bola de estambre sobre la que estamos enredando el estambre para luego tejer y desenredarlo. Algo así es el concepto de recursividad, ¿ok? Y bueno, esta circularidad de la que se habla es un desafío cognoscitivo, ¿ok? Y ojo, podríamos quedarnos atrapados en ello. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con los programas recursivos, ¿ok? Y bueno, este ejemplo también que mencionan en las diapositivas es un ejemplo típico en el que yo puedo compartir en una videoconferencia de Zoom mi pantalla de Zoom y eso se vuelve infinito, ¿ok? Bueno. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la recursividad desde el punto de vista de la computación. Cuando hablamos de recursividad, nosotros de inicio podemos pensar en un nodo. ¿Recuerdan qué era un nodo? Decíamos que un nodo era una estructura que contenía datos, internamente contiene otros datos o otros objetos. Y también decíamos que podía contener un apuntador a sí mismo. ¿Ok? Y ese apuntador a sí mismo, un apuntador a un objeto del mismo tipo. Y si están de acuerdo, podría apuntar a sí mismo. Bueno, ya les había comentado hace un rato que hay problemas o hay
funciones, como el caso de la función factorial, la cual podemos implementar a partir de un algoritmo recursivo o a partir de un conjunto de iteraciones anidadas. ¿Ok? En el primer caso, nosotros establecemos al factorial del número n que hemos recibido como un parámetro. Y este a su vez lo podemos descomponer en el producto de n números factoriales. Por ejemplo, si yo pienso en un 3 factorial, esto en realidad es igual al 2 factorial multiplicado por 1 factorial. Si pienso en un 4 factorial, esto es igual a 4 multiplicado por 3 factorial. Acá me faltó el 3 multiplicado por el 2 factorial por el 1 factorial. Por el 3 multiplicado, bueno, este en realidad, el 1 factorial es 1, lo voy a quitar. Este en realidad sería el 3 multiplicado por el 2 factorial. Y el 4 factorial sería el 4 multiplicado por el 3 factorial. Y el 5 factorial sería el 5 multiplicado por el 4 factorial. ¿Ok? Y esto ya nos muestra que hay una recursividad, porque para calcular este necesito invocar al anterior, y para calcular este necesito calcular el anterior, y para calcular el 3 factorial yo debería de calcular el 2 factorial, que este me lleva al origen, que sería, bueno, no todavía, ¿verdad? Un 2 por un 1 factorial, y ese ya me llevaría al origen, que es el 1 factorial, y este por definición es 1, que bueno, el 0 factorial también existe y también por definición es 1. Este sería 1 por 0 factorial, ¿no? Y el 0 factorial por definición es 1. Ahora, si ustedes notan, si yo quiero calcular el 5 factorial, yo necesitaría calcular primero el 4 factorial, pero para calcular el 4 necesito el 3, y para calcular el 3 necesito el 2, y para calcular el 2 necesito el 1. Y ahí es donde se da la recursividad. Yo necesitaría para calcular este, invocar a este. Y para calcular este, invocar a este. Y así sucesivamente. Y si ustedes se dan cuenta, llego a un punto donde empiezo a regresar. O sea, ya tengo el valor del 1 factorial y el resultado lo cambio aquí por este valor y ya puedo calcular el 2 factorial, entonces ya puedo regresar acá y devolver un valor. Y entonces voy regresando, regresando, regresando hasta llegar otra vez al origen desde donde inició la recursividad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a seguir. Eso en realidad es lo que nos explican en todo este texto. Por lo tanto, nosotros debemos de pensar también en algoritmos recursivos. Para pensar en una función factorial es necesario tener un algoritmo recursivo. Y este algoritmo recursivo, como ustedes pueden ver en el ejemplo que les acabo de poner, implica una serie de iteraciones, de repeticiones, ¿ok? Y además implica una autoinvocación. Aquí en este ejemplo yo estoy invocando a la función factorial. Primero la invoco con un 5, luego la invoco con un 4, luego la invoco con un 3, etcétera, hasta llegar al último valor del factorial que puedo calcular. ¿Ok? Lo que implica
que si yo tengo, o si yo pienso que en este ejemplo n es igual a 5, entonces yo estaría calculando, si ustedes están de acuerdo aquí, el factorial de 5, o bueno, de n, ¿ok? Aquí calcularía el factorial de n. Y arriba, ¿qué calcularía? Llamaría la función factorial, pero ahora con n menos 1. Y luego hacia arriba con n menos 2, con n menos 3, hasta que llego al último y entonces empiezo a regresar. ¿Ok? Pero a fin de cuentas estoy llamando consecutivamente la misma función con un parámetro distinto. ¿Preguntas hasta aquí? Esto implica que estos ciclos se van a ir repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta llegar a la semilla o hasta llegar al origen para entonces empezar a regresar, ¿ok? Y en este momento, fíjense que tenemos una llamada iterativa de la función a sí misma con diferentes parámetros hasta llegar a la última posibilidad. Y luego arranca un nuevo ciclo que me empieza a llevar de regreso para llegar a la primer función que invoqué, que en este ejemplo sería el factorial n, ¿ok? Y esto implica que se va vaciando una pila, ajá. Yo voy invocando y voy guardando la información de las llamadas en una pila y luego voy con la operación pop. Si recuerdan, en la pila tengo dos operaciones, push y pop. Push me permite insertar datos en la pila y pop sacar los datos de la pila. Y recuerden, la pila, ¿cómo funciona? Lo último que metí es lo primero que saco. Si se fijan, en esta pila yo estaría metiendo primero el 5 factorial, luego el 4, el 3, el 2 en 1. Entonces, cuando llego a la cima de la pila y empiezo a bajar, pues, ¿qué es lo que tomo primero? El último que inserté y luego el que sigue, el que sigue, el que sigue hasta que llego al final. ¿Ok? Esta es una idea precisamente recursiva, ¿ok? En donde tengo un conjunto de iteraciones que se detienen cuando se cumple cierta condición. Sin embargo, no todo en la vida es gratis, todo tiene sus pros y sus contras. Hay muchos algoritmos recursivos que pueden ser implementados o codificados en lenguaje de programación con unas cuantas líneas. Son muy cortitos, son muy elegantes porque son iterativos, son muy chiquititos, pero eso puede implicar que el sistema operativo tenga una sobrecarga del uso de memoria. Porque otra vez recuerden que cada vez que invoco una función, reservo un nuevo espacio en memoria. Entonces imagínense que una función recursiva llamara 1000 veces la misma función. Bueno, eso significa que en memoria yo estaría reservando 1000 espacios para cada una de las llamadas involucradas. Y eso podría implicar el consumo de muchos recursos e inclusive en algún momento poder tirar una máquina. Ajá, poder llegar a un overflow en el equipo donde estoy trabajando. Hay algunos algoritmos recursivos de ordenamiento y de búsqueda que vamos a ver en la siguiente unidad. Bueno, entonces es importante entender que de alguna manera esta recursividad aplica ese dicho de divide y vencerás, ¿no? Vamos haciendo pequeñas cosas para obtener un resultado que requiere del resultado de otras operaciones, ¿ok? Para hacer este tipo de programaciones, bueno, vamos a aplicar ciertas estrategias. Estas estrategias se conocen como backtracking o retroceso, regreso sobre tus pasos o desencadenar el camino. ¿Ok? Bueno,
Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de recursividad. Y hace un rato hablábamos, voy a borrar lo que escribí, de lo que son las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi es una especie pues de rompecabezas que fue inventado por el matemático Edward Lucas y que nos indica que, bueno, este está compuesto por 64 discos de diferentes tamaños y entonces el último disco debe ser colocado en la posición, en su nueva posición. Bueno, se dice que cuando el último disco se ha colocado en su nueva posición, el mundo terminará, ¿no? Por supuesto, no hay mucho de qué preocuparnos porque está probado que el número de movimientos para mover una torre de n discos es 2 a la n-1. Entonces, si cada monje moviera un disco, y bueno, cada monje porque esta torre de Hanoi, bueno, está muy ligada a esta historia de los monjes, a la velocidad de un disco por segundo, entonces el tiempo requerido para terminar equivaldría a varias veces la edad actual del universo. Entonces, miren, la torre de Hanoi significa, bueno, es esta torre en donde nosotros debemos de mover todos los círculos de este punto a la última barra. Este rompecabezas o juego matemático tiene ciertas reglas. ¿Alguien lo ha jugado? No, es interesante jugarlo. Aquí la regla es que no puede haber un circulito más pequeño por debajo de uno más grande. Entonces, imagínense, si yo quiero mover el primer círculo, lo puedo mover a esta primer línea, ¿no? Entonces, imaginemos que muevo el primer circulito aquí. Este circulito ya lo estaría moviendo abajo, pero ahora el que sigue yo no lo puedo poner encima. Entonces, lo que podría hacer es que este segundo círculo lo pusiera en la siguiente torre, digamos, o en la siguiente barra. No me deja moverlo, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en su lugar. Vamos a suponer que este segundo lo pongo acá. Pero ahora el tercero ya no lo puedo mover en ningún lado porque es mayor a los anteriores. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que agarrar este rojo, eliminarlo de aquí y colocarlo en la otra, ¿ok? Tendría que colocarlo acá arriba porque ese es más pequeño, entonces no estoy violando la regla, ¿ok? Y ahora sí podría sacar el tercero de acá, pero para poner el tercero acá tendría que otra vez jugar con los circulitos para garantizar que nunca un círculo más grande esté sobre un círculo más pequeño. Y entonces tengo que estar jugando, moviendo cosas hasta que logre llevar todos estos círculos al último nivel, ¿ok? Bueno, cuando lo vean, compren uno y jueguen porque este les ayuda a estar ejercitando su mente porque nos hace pensar, ¿ok? Bueno. Y vean, aquí viene un video donde se ve cómo resuelves el problema. Ahí ya mueves la última. Y fíjense, este juego es un juego recursivo. Y aquí solo tengo 4 discos. En la medida que son más discos, evidentemente eso me lleva más tiempo. Entonces, este es un juego interesante. Si en algún momento pueden comprarlo, cómprenlo y jueguenlo. Y en la medida que hay más
círculos, bueno, se va a llevar más tiempo. De hecho, ya vimos que esto me lleva, y bueno, ahí viene más información que está en la Wikipedia, me lleva a un total de movimientos de 2 a la n-1. Para este ejemplo que vemos con 4 círculos sería un 2 a la 4 menos 1. ¿Eso cuánto me da? 2 elevado a la cuarta potencia, ¿qué me da? Son 15 movimientos, ¿no? ¿Cuántos? 15. 15 movimientos. 2 a la cuarta es 16 menos 1. 15 movimientos necesito para mover esos 4 círculos. Imagínense 64 círculos. 2 a la 64 menos 1. Es un numerote. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora el pseudocódigo de un procedimiento que resuelve el acertijo de las torres de Hanói. Y vamos a ver cómo está propuesto. Vean, en este estoy suponiendo que, bueno, mi función se llama Hanói, que va a tener el número n, que me dice el número de discos que tengo, el origen, el destino y el temporal. ¿A qué se refiere con esto de origen, destino y temporal? Pues ya habíamos visto que el juego tiene 3 torrecitas y yo tengo que estar moviendo mis circulitos en esas 3 torrecitas. ¿Cuál sería el origen? ¿Cuál de esas barras sería el origen? El origen sería en donde inicialmente están todos mis círculos, mis discos. ¿Y el destino cuál sería? Pues la torre a donde los tengo que colocar de forma ordenada. Por lo tanto, el temporal, ¿cuál es? El de en medio. ¿Ok? ¿Están de acuerdo en eso? Luego, inicia el algoritmo. Entonces decimos, si n es igual a 1, entonces mueve el disco de origen al destino y ya acabé, porque es un solo disco. No necesito si quiero usar el temporal, ¿están de acuerdo? Pero si no es así, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, vean, llamo a la misma función utilizando el n-1. Vamos a suponer, fíjense bien, vamos a pensar que tengo el caso en donde n es igual a 2. Esto no se ve, que lo deje en amarillito. Vamos a pensar el caso en donde n es igual a 2. Si n es igual a 2, vamos a ponerlo así, que no se ve muy bien ahí. Voy a moverlo al blanco para que se vea un poco mejor. Ok, vamos a suponer que n es igual a 2. Entonces, cuando entro a mi algoritmo, n es igual a 1, no. Entonces entro al segundo bloque. Y aquí vuelvo a invocar a la función, pero con n-1. Vamos a pensar si n valía 2, entonces aquí estoy invocando nuevamente a la misma función, pero ahora con un n igual a 1. Entonces, cuando invoco la misma función, lo que ocurre en este momento es que se regresa hasta acá a invocar otra vez a la función y empieza a correr otra vez el programa. Y entonces aquí pregunta, ¿n vale 1? Ajá, porque en este ejemplo, n vale 1. Entonces dice, mueve el disco de origen al destino. Entonces mueve el disco de origen que estaba aquí. Estamos pensando que yo tengo 2 discos, ¿no? Uno aquí y uno acá. Si solo tuviera uno, pues el chiquito lo muevo al destino y ya acabé. Si tengo 2, entonces me dice, mueve este al destino. Entonces lo muevo al destino. Eh, bueno, no es cierto, ¿verdad? Muevo el disco de origen al destino. Acá me dice, mueve el disco de origen al destino. Entonces, este chiquito lo movería acá. Y luego termina esta iteración y vuelve a iterar. Y entonces checa si n vale 1, ya no vale 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense, regresa a este punto
y continúa la ejecución. Y entonces le dice, mueve el disco de origen a destino. Y luego, fíjense bien, aquí invoca otra vez a la función de Hanoi, pero ahora mueve el disco al temporal. El del temporal, o sea, ahora recibe el temporal, el destino y el origen. Aquí recibe el origen, el temporal y el destino. Y acá recibía el origen, el destino temporal. Esto es importante porque de esto depende en dónde estoy poniendo los circulitos. ¿Ok? La primera vez, aquí tengo el origen, vamos a llamarle 1, vamos a llamarle a este 2 y a este 3. Entonces aquí le estoy pasando un 1, el 2, aquí el destino, fíjense la posición acá, este es el destino. Aquí le estoy pasando el 2 y el 3. Pero ojo, este origen se convierte en este origen. Este temporal se convierte en el destino. Y este destino se convierte en el temporal cuando lo invoco. Entonces, si n vale 1, si invoco al Hanoi con n-1 y por tanto con n igual a 1, cuando llego aquí arriba y le digo mueve el disco de origen a destino, entonces muevo este aquí y eso implica que lo mueva del 1 al 2. Entonces este primer disco lo movería en realidad al temporal. ¿Ok? Y una vez que termina, entonces le digo, mueve el disco de origen a destino. Pero cuando regreso a este punto, entonces el origen es el grandote y ese a dónde lo va a mover, al destino. Y luego vuelvo a llamar al Hanoi, pero ahora vean, el temporal se convierte en el origen. El destino se convierte en el destino y el origen se convierte en el temporal. Y entonces cuando lo llamo aquí, el n-1, ¿ahora qué haría? Lo que haría es que ahora toma el temporal, que sería el chiquito que puse aquí, y lo mueve al destino. Entonces acá ya tenía el grande, el chiquito lo tenía aquí, y ahora con esta llamada que estoy haciendo, le estoy diciendo que suba este acá arriba. ¿Ok? Y entonces subí el chiquito acá arriba y ya terminó mi algoritmo. Y fíjense, esta corrida es relativamente simple porque solo tengo 2 discos. Pero este algoritmo funciona para cualquier número de discos. Y si ustedes se fijan, el código es muy simple, pero tiene una complejidad interesante. Debo de pensar muy bien cómo colocar este origen temporal destino, este temporal destino origen y cómo los asocio con las llamadas que hago a la función en la definición misma de la función. ¿Ok? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Queda claro? ¿O más o menos? Sí, me queda. ¿Sí queda claro? Bueno. Y vean, acá en cada invocación de este procedimiento, el primer parámetro, como les decía, es el número de discos que se tiene que mover, comenzando por el que está en la posición superior. Por supuesto, siempre vamos a tomar los elementos como si fuera una pila. Y luego el siguiente parámetro, pues es la varilla de origen, luego la de destino y luego la temporal o la auxiliar, ¿no? Y bueno, veamos este otro ejemplo, ¿no? Este es una ejecución o prueba de escritorio, que es un poco lo que yo intenté hacer con dibujitos, ¿no?
Yo en este ejemplo ahora estoy pensando que tengo 3 discos, ¿ok? Y bueno, voy a hacer otra vez un dibujito. Para mí, generalmente es más fácil entenderlo así. Entonces tengo mis 3 barras. A esta le están llamando A. A esta otra B. Y a esta otra C. ¿Ok? Y estas 3 barras, vamos a ponerlas también en rojo. Para resolver el de 3 tengo que invocar al de 2 y para resolver el de 2 tengo que invocar al de 1, ¿ok? Fíjense que estas llamadas recursivas se van realizando sin concluirse. Es decir, para invocar a yo tengo que invocar al que va a resolver el de 2 discos y tiene que invocar al que resuelve la de 1 disco. Pero cuando llego a la de 1 disco, pues entonces ya está muy fácil porque lo que hago es mover el disco de A a B. Aquí yo voy a pensar que tengo 3 discos. 1, 2 y 3. Entonces, este tercero invoca esta función, pero para poder mover ese o resolver ese, primero tengo que resolver el anterior. Y para resolver este anterior, pues primero tengo que resolver el de 1, ¿no? Y el de 1 aquí que me dice, mueve el disco de A a B. Entonces tomo este chiquito y lo muevo acá. Entonces vamos a borrarlo de este punto. Oh, Dios. Ahora borrar esto va a ser un problema. Ahí está, ¿no? Y luego me dice, mueve el disco de A a C. Ay, perdón, era de A a B, ¿verdad? Ya estoy haciendo cosas mal y no me dicen. Mueve el disco de A a B. Ok, entonces lo ponemos aquí, el chiquito. Y luego me dice, mueve el disco de A a C. Entonces muevo el que sigue acá. Ok. Por lo tanto, lo borro de la primera torre. Y luego invoco al Hanoi de 1BCA. Y el 1 de BCA me dice que mueve el disco de B a C, es decir, que mueve el disco pequeño. Este disco pequeño lo quitamos de aquí y lo colocamos ahora acá. ¿Ok? Entonces vamos aquí, ¿verdad? Luego me dice, mueve el disco de A a B. Entonces este disco grande lo movemos aquí. Y fíjense, esta corrida que estamos viendo es equivalente a ir siguiendo los pasos del pseudocódigo del algoritmo que acabamos de ver. Y luego, fíjense, cuando llego aquí, entonces invoco al Hanoi de 2. Es decir, me regreso, ¿no? Ya concluí el primero. Y entonces llego a este punto. O sea, hasta ahí ya voy aquí. Hasta ahí ya voy aquí. Y luego acá invoco al Hanoi, pero ahora con 2. Porque ya concluí el Hanoi de 1. Entonces, fíjense, como ya concluí este ciclo, entonces regresa a continuar con este. Y luego este tiene el CBA. Fíjense aquí cómo están variando los lugares en donde debe de colocar los círculos, los discos, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hace? Empieza esta ejecución y ahora mueve el disco de C a A, es decir, el más chiquito lo pone aquí para poder mover el que está más abajo. Y luego mueve el disco C a D. Entonces, este lo pone sobre
que tenemos acá. ¿Ok? Y luego finalmente mueve el disco de A a B. Y entonces aquí muevo el disco de A a B. Y si se fijan ahí ya moví los discos y ya quedaron ordenados en esa siguiente torre. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, aquí viene evidentemente descrito cómo estamos haciendo todas esas iteraciones que forman parte de la recursividad y de los niveles que tengo. Y esos niveles van a, o el número de llamadas recursivas va a depender del número de discos que tengo, ¿no? Para este ejemplo. Y en este caso, nosotros observamos que estamos haciendo 2 a la n menos 1 movimientos. Si recuerdan, hablamos en algún momento del nivel de complejidad de un algoritmo. Cuando tenemos un algoritmo de complejidad 2 a la n, entonces, bueno, más bien cuando requerimos realizar 2 a la n movimientos, entonces nosotros vamos a tener un nivel de complejidad de logaritmo de n base 2, ¿ok? Este nivel de complejidad lo utiliza ¿quién? La búsqueda binaria, y ya lo habíamos platicado, ajá, que es similar o tan alto como un 2 a la n menos 1, que en este caso el 2 a la n menos 1, pues es el nivel de complejidad para este algoritmo de la torre de Hanoi. Ahora, la recursividad es una herramienta efectiva, pero también no es tan trivial implementarla. O sea, hay que ponerse a pensar un buen rato cómo implementar un algoritmo con recursividad. Pero hay problemas que o los resuelvo con recursividad o no tienen solución, ¿ok? Bueno. Vamos entonces a continuar. Y bueno, ya casi es hora, ¿verdad? Aquí viene un ejercicio. Y en este ejercicio me dice, sabiendo que 1 más 2 más 4 más, etcétera, hasta 2 a la n menos 1 es igual a 2 a la n menos 1, demuestra que para una torre de n discos se resuelve también en 2 a la n menos 1 movimientos. ¿Cómo podríamos demostrar eso? A ver, ¿cómo creen que podríamos resolver eso? Este problema matemático es un problema recursivo también. Necesito que piensen en ese ejercicio, ¿ok? Y bueno, acá viene además una actividad que es un simulador donde nos muestra cómo seguir los movimientos del acomodo de nuestra torre, ¿no? Y vean, aquí le digo con cuántos círculos quiero trabajar. Y entonces podemos hacer la simulación. Aquí me dice el número de movimientos que necesito, ¿verdad? Para 4 habíamos dicho cuántos eran. 15 movimientos. Vean, ahí me calcula, para 3 van a ser 7. Para 10, para 11, para 12 son 8,191 para 13 y ya no calcula más porque se convierte en un número gigantesco. ¿Ok? Entonces, bueno, me permite observar cuántos movimientos necesito para acomodar en otra de las torres mis 3 discos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas?
Bueno, el problema de las 8 reinas, que es otro problema también recursivo, lo vamos a platicar la siguiente clase. Necesito que piensen y que traten de hacer este ejercicio y vean cómo se hace de forma recursiva. Es un poco parecido al ejemplo que les puse hace un ratito con el factorial, pero esta es una sumatoria de número de base 2 elevado a una potencia. Entonces necesito que lo analicen como hice yo con el factorial. Si tengo 2 a la n-1, esto corresponde a esto. ¿A qué correspondería? Y bueno, para que ya lo piensen ustedes, el 2 elevado, aquí le voy a poner bueno, 2, le voy a poner paréntesis porque no lo puedo poner aquí, a la n-2 menos 1. ¿Eso a qué sería igual? Piénsenlo, ¿ok? Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Ya pudieron? Ya pudieron lo de omega O, ¿verdad? Ok, entonces piensen en este ejercicio. Nos vemos el viernes para platicar del problema de las 8 reinas, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Concluyeron todos sus algoritmos, su algoritmo de ordenamiento y búsqueda del omega OP? ¿Alguien no terminó? Yo no lo terminé, doctora. ¿Tuviste algún problema o te faltó tiempo? Me faltó tiempo. Es que Ok, no lo encontraba. ok. Ya después ¿Quién vi más? por... Sí, ¿quién más no lo terminó? ¿Solo Jafet? Ok, se los voy a abrir, se los puedo abrir hoy y mañana, ¿ok? Porque sin esto que lo acaben porque... no, más bien, eran los de... A ver, vamos a omega. ¿Ya terminó? Todavía no termina, ¿o sí? No, creo que sí sigue, sí sigue. El que acabó fue el de pilas y colas. Ok. El de pilas y colas, más bien, ¿alguien no lo ha acabado? A ver, vamos a ver cómo están. Muy bien, jóvenes. Me da mucho gusto, casi todos lo terminaron. Ok. A ver, Eric, Jesús, Felipe, ¿lo hicieron también por ahí? ¿Les faltó meter alguna validación, se me hace? ¿Necesitan más tiempo para acabar estos o así los dejamos? Que bueno, un 90 es muy bueno. Soy Eric, Miss. Yo sí Sí, mi necesitaría vida. un poquito más de tiempo para poder Seguir corregir el probando problema. cosas. Vale. Exactamente. Te lo abro otra vez, ¿va? Ok. Miren, para mí, a fin de cuentas, lo importante es que aprendan. Entonces los voy a abrir nuevamente. El otro todavía tenemos tiempo, según yo. Ahorita lo abro, Eric. Y bueno, todavía no han subido algo, todavía les quedan 9 días. Pero bueno, a mí me estresa de pronto ver que, por ejemplo, también muchos lo contestaron y lo contestaron bien, pero lo hacen un día antes de que va a cerrar y entonces yo veo que nadie sube nada y eso me estresa. Pero bueno, a ustedes les gusta la adrenalina y trabajar bajo presión, ¿verdad? A ver, vamos a modificar 6, hoy estamos a 7, le vamos a poner 8, ¿va? Ok, listo. Listo, Eric. Muy Sí, bien. Miss, Bueno, gracias. entonces, vayan trabajando en sus otros 2 algoritmos y pues vamos a ir avanzando en recursividad para luego implementar un algoritmo de búsqueda y uno de ordenamiento de forma recursiva. Y es importante aprender recursividad para después entrar al tema de árboles. Y bueno, después de este curso en orientado a objetos es muy bonito aprender orientado a objetos con Java, porque en Java ya están implementadas
una estructura de árbol, una estructura de, bueno, en Java se le llama mapa, conjunto y una lista, y nosotros podemos usar esas implementaciones que ya te permiten insertar, borrar, buscar, ordenar, o sea, te permiten hacer un montón de cosas y están optimizados. Entonces, probar esos programas contra los que vamos haciendo ahorita, después es bien interesante. El próximo trimestre se va a abrir orientado a objetos. A mí no me tocó darlo, me hubiera gustado darlo, porque es una consecución de donde se integra mucho de lo que se está viendo en este curso, que como les platicaba en algún momento, a mí me gusta incluso darlos al revés, y que bueno, en la nueva adecuación ya se está proponiendo darlos al revés, y creo yo va a ser de mayor beneficio. Bueno, pues entonces nos vemos el viernes, ¿ok? Anita. La clase de lunes, sí, mi vida. Ahorita me pongo a hacerlo. Vamos a detener esta grabación también.